Dando seguimiento al diálogo intersectorial y multinivel que se promueve en la región con el apoyo del programa Red CCAD-GIZ, me permito dejar con ustedes al ingeniero Guillermo Mayorga, quien nos introducirá al segundo conversatorio regional sobre gobernanza en manejo de recursos naturales forestales. Ingeniero, el podio es suyo. Muchas gracias, Mercy. Sean todos bienvenidos a este segundo conversatorio regional sobre gobernanza forestal en los países miembros de CCAD, que es organizado por el programa Red CCAD-GIZ. El programa regional de GIZ tiene como objetivo mejorar las condiciones marco para una implementación efectiva de los mecanismos de compensación para la reducción de emisiones de CO2 provenientes de la deforestación y de la degradación forestal. El programa tiene un plazo de 6 años, ya prácticamente en octubre de este año finaliza la fase 1, la fase 2 corre hasta finales del 2016 y el trabajo del programa es estructurado en 3 componentes principales. Componente 1 denominado diálogo intrasectorial, que aborda todo el esquema de gobernanza. El componente 2, mecanismos de compensación, en donde se establecen las acciones tempranas a través de los proyectos piloto, y el componente 3, monitoreo de recursos forestales, donde se aborda el tema de los inventarios forestales nacionales. Este conversatorio de gobernanza se enmarca en el componente 1, diálogo intersectorial, cuyo propósito es mejorar la coherencia política entre los diferentes sectores relevantes a red. Estos son sectores de agua, infraestructura, turismo, sector forestal, agricultura y fundamentalmente las organizaciones campesinas y pueblos indígenas. También el diálogo se da a diferentes niveles, nivel local a través de las acciones tempranas en los proyectos piloto, a nivel nacional a través de los procesos red que lleva cada país y a nivel regional en la estructura que tiene CCAD con todos sus comités técnicos. Este es el segundo conversatorio, ya hubo un primer conversatorio en Tegucigalpa el año recién pasado. Casualmente nos acompaña en esta ocasión el ingeniero Carlos Espinosa, que fue uno de los panelistas en esa ocasión. Y bueno, bienvenido ingeniero y bienvenidos a todos. Gracias también a los panelistas por su apoyo. Y dejo con ustedes a Jorge Rodríguez Villasuso, quien va a ser el moderador de este evento. Gracias, Guillermo. Muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar acá con ustedes y me pidieron que los apoye moderando este conversatorio, que es el segundo conversatorio regional sobre gobernanza en recursos forestales. Y quisiera presentarles a nuestros panelistas. Tenemos a Jorge Rodríguez Quirós, de nacionalidad costarricense, es ingeniero, ex ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. Ha ocupado cargos de viceministro de Ambiente y director general forestal en diferentes administraciones. Fundador y presidente en 3 ocasiones de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central, Fundecor, donde lideró el proceso que dio origen al pago por servicios ambientales. Cuenta con varios reconocimientos y en los últimos años se ha desempeñado como consultor. Después tenemos a Víctor López Illesca, de nacionalidad guatemalteca, es fundador y actual director ejecutivo de la Asociación de Forestería Comunitaria en Guatemala, UTSCHE. Se autodefine como activista socioambiental y ha trabajado desde 1998 con comunidades indígenas con una visión de protección y recuperación de los bosques comunales. Actualmente es representante por la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe ante el Programa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, UNRED, donde su trabajo se enfoca en la inclusión de las comunidades locales, especialmente indígenas y campesinas, en la construcción de mecanismos locales, nacionales e internacionales para los objetivos de REDD+. Bartolomeu Teul, de nacionalidad beliceña, es actualmente el coordinador del programa del Fideicomiso de Conservación YAACHE. Además del inglés y español, domina el lenguaje quechua
y Mopán Maya. Dentro de sus responsabilidades se destaca establecer y desarrollar reservas privadas como un modelo de áreas protegidas en el sur de Belice y la vinculación de la conservación de biodiversidad con el desarrollo sustentable de las comunidades locales, así como promover el enfoque de gestión integrada de paisajes. Y por último, Merilio Morel, de nacionalidad dominicana, es ingeniero forestal con una maestría en Administración Pública. Ha laborado para FAO en varias oportunidades como oficial forestal para Centroamérica, representante de la FAO en Panamá y otros importantes cargos. Ha tenido varias contribuciones en publicaciones como Casos ejemplares de manejo forestal sostenible en América Latina y el Caribe. En Panamá ha desarrollado varios estudios en el marco del proceso Red Nacional como Valoración de los Recursos Forestales en Panamá y Estudio Preliminar de las Causas de la Forestación. Muchas gracias, sean bienvenidos a este conversatorio. Ok. Bien, el objetivo de este conversatorio es fundamentalmente que iniciemos un espacio de diálogo sobre el tema de gobernanza en la región relacionado a los recursos, el manejo de recursos forestales. Este conversatorio lo vamos a hacer con algunas reglas de participación y les quiero contar un poco cómo vamos a proceder. Yo tengo 3 preguntas que voy a hacer en su momento y cada participante va a tener, cada panelista va a tener 2 minutos para responder. Después voy a hacer una ronda de comentarios sobre la primera exposición a la pregunta y van a tener 1 minuto. Después de las 3 preguntas les voy a dar el espacio a ustedes para que hagan comentarios y preguntas y después volvemos para tener una reacción de los panelistas. Y el último bloque va a ser la lectura de comentarios que se están haciendo en la plataforma de internet sobre el tema. Los vamos a leer y también les voy a dar un espacio para que reaccionen a eso. Y vamos a terminar. El conversatorio va a durar aproximadamente 2 horas. Yo voy a estar controlando el tiempo. Cuando se acaben los 2 minutos yo voy a decir tiempo por favor y eso quiere decir que tienen que concluir la idea. Lo mismo cuando los participantes hagan su aparte también les voy a marcar el tiempo que es 2 minutos también. Bueno, ¿cuál es la premisa con la que comenzamos este conversatorio? Todos los países de Centroamérica y República Dominicana han decidido impulsar sus estrategias para la reducción de la deforestación. Los avances son asimétricos, pero se identifican muchas coincidencias. Por ejemplo, la necesidad de asegurar la inclusión de todos los actores relevantes, principalmente aquellos que viven y dependen de los bosques, como punto primero. Un punto segundo es el monitoreo de los impactos en la implementación de estas estrategias. Un tercer punto es respeto a las salvaguardas sociales y ambientales y reconocimiento de derechos de acceso a los recursos naturales, entre otras coincidencias que tienen en la región. En este contexto, uno de los mayores retos en nuestros países es la necesidad de fortalecer los esquemas de gobernanza, los que deben sustentarse en el fomento de una cultura de diálogo sincero entre los diferentes actores. El desarrollo de las capacidades técnicas y de gestión de estos, romper con el celo institucional que no facilita una eficiente articulación y coordinación y estrategias efectivas para una incidencia política que genere un marco de políticas coherentes para la reducción de la deforestación. Entonces les voy a hacer la primera pregunta. Entonces dice, ¿existen realmente un diálogo que permita una participación abierta y democrática de los actores en la medida que sean consideradas sus opiniones a la hora de tomar las decisiones? ¿Se dan oportunidades para que estos actores desarrollen sus capacidades o solo se dirige a los actores gubernamentales? Y vamos a empezar con Jorge Rodríguez. Gracias, buenas tardes, buenos días, perdón. Desde mi punto de vista no existe diálogo, realmente muy poco el diálogo que hay de la sociedad civil en general con los servicios forestales. Y creo que hay un problema que es que los servicios forestales no terminan de entender claramente
con quién es que está tratando, es decir, quiénes son la clientela nuestra. Tenemos que comenzar entendiendo la multifuncionalidad del bosque. El bosque no solo es productor de madera, el bosque es protector del clima, es turismo, es belleza escénica, es protección para la agricultura, es seguridad alimentaria, son muchos los elementos que tienen que ver con esa multifuncionalidad del bosque. Pero también el bosque es, para el manejo del bosque lo tengo que ver multisectorialmente. Y cuando hablo de multisectorialmente, los servicios forestales tienen que entender que el problema, que ellos no son jefes solo del servicio forestal, que juegan dos sombreros, y el otro sombrero es que es sector, y en ese sector las decisiones agrícolas, las decisiones del sector turismo, las decisiones de riego, las decisiones que tienen que ver con esa fábrica de agua, con muchos elementos que es el bosque, me toca a mí coordinarla. Entonces yo tengo que tener la capacidad para coordinar a todos esos grupos de manera que las decisiones que ellos tomen, que tienen que ver mucho con el sector y dependen mucho del sector nuestro, esté presente. Tenemos que entender muy claramente que el problema forestal no es un problema forestal, es una consecuencia del mal manejo de otros sectores. Y si yo no ataco a esos sectores y le resuelvo el problema de esos sectores, no voy a resolver el problema forestal. Y por último, tenemos que entender que el manejo del bosque es multiactor. Y entonces cuando yo estoy hablando de ese multiactor, tengo que tener muy claro que ahí hay comunidades indígenas, que ahí hay cooperativas, que ahí hay empresarios, y que a veces deben ser los aliados míos. ¿Cómo hago verdaderamente para que yo pueda aprovechar a esa gente en eso? Gracias. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a Víctor. Ponme a hacer otra vez. Sí. Bien. Bueno, voy a gastar de mi escaso tiempo para señalar que el diálogo, para que sea democrático, tiene que tener participación equitativa de todos. Este mismo diálogo me muestra dos cosas. Uno, que solo estamos hombres aquí sentados arriba. Dos, que un importante actor que tiene una plataforma regional, que es la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, donde se reúne quienes tienen derechos y administran la mayoría de los bosques de la región, los veo muy poco representados acá. Entonces creo que los diálogos democráticos deben darse en todos los niveles. En el nivel nacional yo coincido con Jorge en que todavía no podemos hablar de diálogos democráticos. Para que haya diálogos democráticos tienen por principio que sentarse a todas las voces y no solo a las voces que tienen un preacuerdo, ¿verdad? En este caso con REDD, ya que hablamos de las estrategias nacionales de reducción de deforestación, hay que incluir más a las voces disonantes, a las voces que están con hartas y legítimas razones desconfiando de estas estrategias y de REDD como un mecanismo. Hay que incluir a todos los que puedan hacer una fuerza que equilibre el campo para todos. Yo quiero señalar, bueno, primero esto, que se están evadiendo los problemas principales. Se está teniendo todavía muchas agendas ocultas que no son visibles en los diálogos sobre REDD. Tercero, que no son claros los canales a través de los cuales la sociedad puede realmente sentarse a hablar de tú a tú con los tomadores de decisiones. En muchos de nuestros procesos REDD hay mesas, subcomités, etcétera, que es diálogo, pero no es democrático en la medida que no tengan canales claros hacia la toma de decisiones. En un lado se habla mucho y en otro lado se toman decisiones sin escuchar todo esto que se habló. Entonces yo creo que hace falta unir esos puentes e incluir a todas las voces disonantes para que sí podamos hablar de un diálogo democrático. Ok, Bartolomé. Muchas gracias, buenos días. De antemano quiero pedir disculpas por mi Spanglish. Mi idioma oficial es inglés y voy a tratar de explicarme en español. Si hay veces que no puedo decir lo que quiero, voy a decirlo en inglés. Disculpas de antemano. En Belice sí existe un diálogo. Democráticamente tal vez no, porque al final del día las decisiones es tomada por el Estado. Estoy de acuerdo con los colegas acá que
creo que hay oportunidad de estar involucrado de todos sectores, incluyendo las comunidades, pero no creo que hay oportunidades de desarrollar en el tema de la gobernanza forestal. No hay mucho entendimiento entre los sectores la importancia del bosque, que contribuye a la vida social, la ecología y también la economía. Hay personas en altos niveles de gobierno que piensan que el bosque es nomás para explotar, sacar madera y conseguir dinero de afuera o exportar la madera, sin considerar la importancia social que beneficia especialmente a la gente indígena, que depende del bosque, de su comida, de su medicina, de su agua y casi de todo. Hay una importancia espiritual para la gente indígena que muchas veces no se toman en cuenta cuando hacen decisiones. Bartolomé, tiempo. Ok, gracias. Y terminamos con Merilio. Gracias. Para que exista diálogo deben existir condiciones. Y veamos algunas de las condiciones fundamentales desde mi punto de vista. Primero, debiera haber un contexto que promueva ese diálogo. El contexto de nuestros países, y me atrevería a hablar más de República Dominicana, es un contexto que las estadísticas lo reflejan de asimetrías, para poner una palabra, digamos, suave, de asimetrías. Los actores tienen diferentes acceso al poder, diferente acceso a información, diferentes capacidades de expresarse, etc. Ese es el contexto. Otra condición es la coincidencia entre lo retórico y lo real. La premisa con la cual estamos hablando acá es una premisa de que los países han decidido, es retórico. En la realidad, los países nuestros tienen agendas que se materializan en lo que vemos hoy día. Lo que yo veo son desarrollos materiales en otras áreas que no están en el sector forestal y por tanto entonces digamos que la realidad, el análisis de contenido de lo que sucede hoy día me dice que la premisa puede no ser tan cierta. Finalmente están los aspectos de las agendas. Es posible que en este diálogo de múltiples actores, unos actores tengan lo forestal en su agenda, pero los actores que tienen los poderes de decisión posiblemente no estén ahí. Y un último factor es el de la claridad en el sujeto y el fin del diálogo. El sujeto que estamos hablando aquí hoy día es gobernanza forestal. Daniel Kaufman, experto del Banco Mundial que lleva los índices globales de gobernanza, dice estamos hablando de un tema que es fluido, que no está bien definido, pero que además yo la mejor definición de gobernanza que he visto, ¿de qué año piensan ustedes que es? 1339, Lorenzetti describe fabulosamente lo que es gobernanza. Entonces tenemos un tema que no está bien definido y los fines tampoco están claros. Cuando ponemos todo esto juntos, concluimos de que el diálogo, si existe, es imperfecto. Gracias. Ok, gracias. Les voy a dar un minuto si quieren redondear alguna idea en función de lo que hablamos. Vuelvo a Jorge. Si quieren, ¿no? No, paso, y ahorita. Sí, ¿alguien quiere redondear la idea? ¿Se quedaron con algo? Sí, bueno, tal vez matizando un poco las opiniones de Jorge, yo solo quisiera introducir la pregunta
de si corresponde hoy día a los servicios forestales conducir incluso este diálogo, ser el ente rector. Yo tengo dudas, porque los servicios forestales responden a un sector económico muchas veces, el sector económico forestal, sea o no sea solamente la madera. Pero el sector forestal no existe como un sector social, y esto es una confusión que yo siento que hemos tenido muchas veces. Hay una confluencia de derechos, de expectativas, de beneficios y de demandas sociales alrededor de los bosques y de todo el mosaico agrícola y forestal en nuestros países. Entonces yo creo que podemos incluso cuestionar este diálogo si debe ser conducido por un solo ente o tenemos que abordarlo de una manera mucho más integral basados en los derechos sobre esos beneficios y usos de los bosques. Gracias, Víctor. ¿Alguien tiene algún comentario adicional? Sí. Yo quería, primero, con respecto a lo que menciona Víctor, creo que es un punto que tomaremos en las próximas preguntas para contestarle, pero quiero referirme a una parte de la pregunta que es la de las oportunidades. Yo creo que existen en la región tremendas capacidades para enfrentar la gobernanza forestal. Y ahí, cuando digo capacidades, me refiero al conjunto de elementos que existen en el país. Las oportunidades existen y son tremendas. Ahora, entre existir oportunidades y aprovechar oportunidades hay una distancia enorme. Y con esto lo dejo por el momento ahí. Si me permite. Sí, Jorge. A mí me parece que definitivamente una buena gobernanza del sector requiere de un fortalecimiento propiamente del sector forestal, y creo que es el llamado propiamente a tener esa acción. Y debe ser a través de una mayor participación, desde luego. Si yo logro una buena gobernanza, me voy a lograr aumentar la información objetiva y creíble sobre el estado de la gobernanza. Además, un mayor entendimiento de la gente. El problema hoy es que la gente no entiende, su problema es cómo hago para que titule la tierra a nombre mío, nada más. Y lo político está en función de que los votos que yo pueda adquirir, pero nadie está viendo al bosque como algo más integral, y creo que ahí es donde hay que trabajar más. Ok, gracias. Voy a resumir un poco las respuestas a esta pregunta. Bueno, hay una coincidencia general, creo que eso todo el mundo estuvo de acuerdo, es que no hay un diálogo suficiente y democrático para el tema de la gobernanza forestal. Y reconocemos que no es un problema forestal en sí, sino que es un problema de todos los sectores que ejercen un mal manejo sobre los recursos naturales. Y para esto es importante que entendamos cuál es la multifuncionalidad que tiene el bosque. También se resalta la importancia que tiene la coordinación por parte de las autoridades forestales, aunque Víctor también pone en tela de juicio si realmente estas autoridades forestales a veces no representan a intereses económicos específicos o a una agenda política. Y queda como pregunta abierta, ¿no? En consecuencia no hay un entendimiento entre los diferentes sectores que permita hacer una gobernanza adecuada. En relación al diálogo, se dice que debe ser un diálogo inclusivo y debemos incluir a todas las voces que están relacionadas con el tema, ya sean voces disonantes o voces que están en desacuerdo. Justamente esas son las que tenemos que asegurar que estén presentes. Uno de los problemas en el diálogo es que se manejan agendas ocultas y que no hay canales claros de participación. Reflexionamos que para que existan estos diálogos deben presentarse algunas condiciones, y las condiciones nombradas son que debe haber un contexto donde se resuelvan las asimetrías que existen entre los diferentes actores, debe haber una coincidencia entre lo retórico y lo real, tiene que haber una agenda inclusiva y tiene que haber claridad sobre la temática específica. Existen las capacidades y las oportunidades, el tema es que no sabemos aprovecharlas, y hay que dar mayor participación a los pueblos indígenas, que el bosque tiene una importancia espiritual en el tema.
Voy a ir a la pregunta número 2, que dice, ¿cómo se puede lograr una coordinación interinstitucional donde también participe la sociedad civil que permita una implementación efectiva de los planes de desarrollo, el cumplimiento y aplicación de la normativa relacionada y una rendición de cuentas sobre su ejecución? Y vamos a empezar con Merilio ahora. Una coordinación institucional comienza con propósitos. Me parece que el sector forestal necesita fortalecer las herramientas que ya utiliza, fortaleciéndola, y aquí voy al punto de Víctor, con trabajo multidisciplinario que ya tienen metodologías y marcos de análisis probados. Entonces, los economistas, las ciencias sociales ya tienen métodos probados. Me parece que en algunas ocasiones estamos estrechando las capacidades analíticas, las capacidades de las herramientas con que contamos. Debe ser complementada. Realizar cosas que nos están mandadas, que son ya posibles de hacer, y pongo un solo ejemplo, los sistemas de información y la recolección de datos que sean creíbles dentro del sector forestal para el análisis de herramientas que puedan convencer y forzar. Y finalmente, las alianzas estratégicas. Pongo otro ejemplo fundamental. Las cuentas nacionales son una medida de monitorear la gobernanza de un país. Tenemos mandatos de las cuentas forestales que no se están llevando a cabo como debieran. Tenemos una excelente oportunidad para complementar y forzar, pero no solamente eso, es que hay otras responsabilidades que tienen competencia con el sector forestal que no se están cumpliendo de otros actores y que nosotros tendríamos, en función de la gobernanza forestal, de comenzar a exigir que se cumplan. Entonces, una coordinación va, dirigida, traída por alianzas que tengan un producto concreto y podemos obtener esas oportunidades ahí. Gracias. Merilio. Bartolomé. Así, si podemos relacionar algunos de los retos en la primera pregunta, creo que sí podemos tener una institucional bien coordinada, donde sí podemos tener implementación muy efectivas de los planes de desarrollo con entre todos los sectores, pero muchas veces, especialmente en los sectores gubernamentales, el ministro de Agricultura no se sabe lo que está haciendo el ministro del Forestal o el ministro de Desarrollo Sostenible. No tiene control sobre los terrenos que muchas veces están en área bosquera que le están vendiendo, y ahí donde parece que no hay una buena coordinación de cómo implementar planes que es beneficio no solo al sector público, pero sino también al sector privado y a las comunidades en general. Okay. Gracias, Bartolomé. Víctor. Bueno, insistiría yo con un tema. No puede haber una coordinación interinstitucional eficiente si hay agendas ocultas, ¿sí? Siempre van a haber intereses ocultos, muchos de ellos, y siempre van a haber posiciones contradictorias. No podemos asumir que haya agendas sectoriales de gobierno que sean ocultas, ¿sí? Eso considero que es clave. Tiene que haber, y cito lo que dijo Bartolomé, tiene que conocerse más lo que están haciendo los distintos sectores, pero ante todo tiene que conocerse con certeza cuál es la agenda que están impulsando esos sectores. Eso para mí es una condición importantísima. Una segunda muy importante es que la coordinación y el diálogo no sea vista como un requisito, ¿sí? Y aquí volvemos a un tema que considero de la mayor importancia. Red más, Red Plus,
está siendo concebido por muchos de nosotros, por los funcionarios, como un producto de importación, como algo que va a venir. Y no es así. Red es solo un conjunto un consenso de ciertos objetivos que todavía se están construyendo en la Convención Marco, pero en realidad Red tiene que nacer del diálogo, de la sed de transformaciones y de las capacidades nacionales, locales, de todos los que, ya lo dijeron, estamos trabajando. Entonces, si nos mantenemos dentro de esa burbuja tecnocrática que es hoy Red, que es toda esta gran andamiaje para construir escenarios de referencia, para construir una serie de cuestiones, y no salimos a hacer un diálogo sobre los problemas locales, el agua, por ejemplo, la vulnerabilidad. En noviembre pasado estaban todos los presidentes y el presidente salvadoreño se constituyó en vocero de toda la región y dijo: el desastre ambiental, el cambio climático ya supera las capacidades de estos gobiernos. Entonces, estos son los puntos de partida para un diálogo y una coordinación interinstitucional. Red, constituido como ese producto de importación, más que ayudar, va a estorbar y va a obstaculizar la coordinación interinstitucional. Gracias, Víctor. Jorge. Gracias. Viendo las preguntas, me hace a mí recordar la década de los 90, cuando andábamos haciendo los planes nacionales de desarrollo forestal en cada uno de los países. Y copiaba nada más rápidamente, el objetivo era el diálogo político a nivel de las regiones internamente y con la constitución de mesas de concertación y políticas nacionales. Esos eran los objetivos y pretendíamos alcanzar lo siguiente: garantizar la existencia de espacios de diálogo y análisis de actividad forestal, contribuir al posicionamiento del tema, orientar la conducción del debate, etcétera. Entonces, mi pregunta ahorita es: ¿por qué hoy estamos discutiendo lo mismo? Tratando de ver ese diálogo y todas esas circunstancias. Me parece que a nivel de los servicios forestales, falta liderazgo en los servicios forestales. No hemos sabido vender el sector forestal. No tenemos elementos para ir a un ministro de Hacienda y decirle: mire, ministro de Hacienda, el sector forestal mío produce más que el sector ganadero, o produce tanto mejor que otros sectores. Esos elementos no los estamos manejando hoy por hoy. Y creo que ahí es donde necesitamos realmente nuestros servicios forestales. No esperar que venga de afuera. Lo que no hagamos nosotros por nosotros, nadie lo va a hacer. Pero tenemos que tener muy clara esa posición. Aunque estemos dentro de un sector que es agrícola o un sector ambiental, al final es de personas el problema. Y si esas personas como directores de esos servicios forestales no tienen la capacidad de liderar ese espacio y de hacer ver lo importante que es el sector nuestro ante el problema de vulnerabilidad al cambio climático, cómo el bosque va a aportar a eso, cómo el bosque aporta al desarrollo, cuánto aportamos nosotros por el turismo, cuánto aportamos nosotros por la parte agrícola, cuánto aportamos nosotros por otras funciones que tiene el bosque. Nunca vamos a tener nada. Y me parece que ese es el problema principal, porque seguimos dándole vueltas y vueltas a la situación cuando el sector tiene mucho que aportar, pero nosotros mismos no sabemos cómo sacarle provecho. Ok, gracias, Jorge. ¿Alguien tiene algún comentario adicional que quiera hacer? A mí me interesa, así, adelante. ¿Quieres? Adelante. Hay un aspecto que es muy importante para mí. Sabemos que las políticas forestales es a largo plazo. Es decir, necesitamos políticas forestales a 20, 25 años por lo menos. Pero no terminamos de entender que nuestros gobiernos tienen 4, 5, 6 años, periodos cortos. ¿Cómo, como forestal, yo tengo que pensar que tengo que plantear esa política a largo plazo, pero cómo le voy a dar chance al nuevo gobierno que entra para que haga y meta sus temas ahí? Entonces, como no tenemos esa planificación completa, entonces volvemos a hacer otro plan nacional de desarrollo. Y el problema es que no tenemos esa política a largo plazo para ubicarlas no importa el color político del que esté entrando, pero él trae su corazoncito y hay que darle el espacio para que meta los temas que nos interesan a nosotros como forestales sin que me cambie las políticas a largo plazo. Okay, gracias. Merilio. Sí, yo quiero subrayar que hay temas y agendas, y hay temas que no están en las agendas, no tanto como agendas escondidas, eso es una cosa. Segunda cosa, lo forestal no escapa del contexto asimétrico de la región. En ese sentido, no somos
los niños buenos o los excelentes en un contexto. No, estamos metidos en eso. Entonces, ¿cómo romper, cómo ayudar a esta coordinación? Yo creo que una oportunidad está en la generación de datos que permitan a la sociedad analizar y ver lo que está pasando y ser capaces de ver lo que llamamos agendas escondidas a través del análisis difundido de todas las capacidades que tenemos a niveles de las naciones, en ese sentido. Y eso es un reto que está en las manos de quienes pueden tener efectos en la gobernanza forestal en este momento. Gracias, Víctor. Yo quiero volver sobre un tema que considero también una condición imprescindible de una eficiente coordinación, y es el tema de las autoridades y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Yo creo que ya hoy estamos mucho más claros de que somos estados plurinacionales. Varios de las constituciones y las leyes en los países reconocen la autoridad territorial y las formas propias de los pueblos, pero la reconocen formalmente. En el caso de Guatemala, la Constitución, su artículo 66, menciona 3 verbos: reconoce, respeta y promueve las formas, la identidad y las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. Pero en la realidad no se están respetando ni mucho menos promoviendo. Entonces esto sí es un tema abierto al diálogo con ustedes, profesionales, cómo ejercemos la función pública y cómo abrimos los espacios de tú a tú, de autoridad a autoridad, y cómo promovemos, cómo revertimos el estado profundamente racista que traemos detrás cuando somos funcionarios, para abrir un diálogo franco, un diálogo de tú a tú, de autoridad a autoridad, promoviendo las capacidades más simétricas en ese sentido. ¿Bartolomé? Sí, solo quería comentar sobre los planes nacionales y los planes de los partidos políticos. Muchas veces ese es el problema, que durante campañas se olvidan de los planes nacionales que han tenido, digamos, como 10 años. Solo traen sus planes de 5 años. Y de ahí, cuando cambiamos gobierno, se olvidan del plan nacional. Y del tema de gente indígena, este también se vuelve en campañas políticas. Después de ganar elecciones, se olvida de la gente indígena y sus agendas que quieren desarrollar sus comunidades. Gracias, Bartolomé. Bien, hablamos sobre el tema de la coordinación y reflexionábamos que para tener una buena coordinación necesitamos fortalecer herramientas, tener un trabajo multidisciplinario y utilizar métodos probados para alcanzar esto, además de fomentar las alianzas estratégicas entre los diferentes actores. Decimos que sí se puede lograr una buena coordinación para la implementación de acciones específicas, sin embargo no tenemos un buen diálogo entre ministerios que permitan manejar y complementar agendas. Víctor insiste en que no puede haber no se puede lograr coordinación mientras sigamos teniendo agendas ocultas. Entonces, para esto necesitamos conocer más a los sectores y sus agendas, y después esto es complementado por Merilio, donde sugiere que mejoremos los mecanismos de información justamente para lograr esto. El diálogo es un tema que viene desde hace mucho tiempo, dice Jorge, y sin embargo seguimos en lo mismo, y hoy estamos acá discutiendo sobre el tema del diálogo. Entonces, una de las grandes conclusiones que él saca es que en realidad falta un liderazgo en el sector forestal y que no puede hacer incidencia con su agenda en otros sectores. Y que la política forestal debe ser una política nacional a largo plazo, y para esto necesitamos asegurar mecanismos que aseguren la transición y cómo dejar incorporar a los gobiernos entrantes que se incorporen a ese plan nacional. Y Bartolomé hacía la diferencia entre los planes nacionales y los planes políticos y que tenemos que tener cuidado con eso. Por último, resaltaban como un tema muy importante para que haya una coordinación necesitamos reconocer, respetar y promover
las autoridades y derechos de los pueblos indígenas. Y Bartholomew reflexiona que esto se hace en las campañas, pero después en la realidad no ocurre. Bien, vamos a ir a la tercera y última pregunta. Dice, ¿cómo se logra que las propuestas técnicas construyan una base sólida en la toma de decisiones a nivel político? ¿Pueden los instrumentos regionales del SICA dar una directriz en las estrategias nacionales en aquellos temas de interés estratégico como agua, seguridad alimentaria, vulnerabilidad, energía, bosques, entre otros? Y empecemos ahora por Víctor. Bien, llegamos a la última pregunta, más difícil de los cómo, ¿verdad? Por principio yo creo que las propuestas técnicas tienen, la poca posibilidad que tienen de volverse viables en propuestas políticas es en la medida que estén menos divorciadas de estas realidades de las que hemos estado hablando. Ya mencioné 2 veces las famosas agendas ocultas. Yo creo que todos sabemos que estamos en un contexto regional en el que las economías se están volviendo a primarizar. Estamos volviendo a tratar de vender nuestros últimos minerales, petróleo, hasta las arenas de los mares. Esa para mí es una agenda oculta. Entonces las propuestas técnicas para mí tienen que ir de la mano de estas problemáticas, ser más valientes, diría yo, y no tratar de mantenerse solo en la zona de confort, de producir planes, estudios, estrategias. Entonces, bueno, yo creo que aquí viene un tema que concierne al funcionario, concierne también al funcionario de organismos internacionales como los que están acá. Entonces, uno ve al funcionario del gobierno pegado a la pared, porque cualquier movimiento que haga despegándose de la pared le van a clavar el puñal en la espalda, y uno ve al funcionario detrás de esa cortina de la diplomacia, donde a veces es difícil, por cuestiones mismas de soberanía, etcétera, intervenir más de la cuenta en los problemas. Pero yo creo que de ambos grupos, ¿verdad?, de los organismos y programas internacionales y de los funcionarios de gobierno, debe haber más valentía al momento de construir y de presentar esas propuestas técnicas. El resto está del lado de también la sociedad civil, las organizaciones de los pueblos, que también seamos valientes para enarbolarlas y producir ese cambio en la balanza. Yo creo que por ahí, tratando de dejar cada uno su zona de confort, es por donde se pueden hacer más viables. Respecto de si pueden los instrumentos regionales del SICA ayudar, solo diría que tengo que decir que los desconozco, y eso es ilustrativo, porque soy alguien bastante involucrado en estas discusiones nacionales, y el hecho de que las desconozca, y no solo yo, es ilustrativo de que por principio, para que sean útiles, debemos conocerlas más. Gracias, Víctor. Merilio. Quiero hacer énfasis en conceptos. Si vamos a tener propuestas que pasen de los países querríamos a cambiar cosas, tenemos que hacer esa diferencia entre lo que es lo normativo, en lo cual hemos sido muy exitosos, a lo positivo. Y una condición de eso es, por ejemplo, la credibilidad. Jorge mencionaba que no hemos podido vender el sector forestal. Yo quisiera identificar una institución en nuestra región que tenga la credibilidad de las opiniones de un Brookings Institute. Entonces, estamos fallando en credibilidad. Repito el asunto de los métodos de análisis que nos den esa credibilidad. Después tenemos el punto de un cambio radical en el enfoque. Gobernanza es una responsabilidad compartida y tenemos un papel que cumplir ahí. Pero la discusión dentro del sector forestal debiera, en el contexto de gobernanza, orientarse más a lo que es la producción de servicios y servicios claves que se han mencionado acá. Por ejemplo, en Panamá existen 1.500 acueductos rurales y creo que 1 millón de personas que depende de ese abastecimiento. Entonces, propuestas técnicas tienen que ser dirigidas con credibilidad
Y finalmente tienen que ser complementadas, de nuevo el sector forestal no lo es todo, con la capacidad analítica de la sociedad en general, que refuerce una cosa. Y pasar de esa manera a comenzar a forzar de lo que es el debería a lo que son elementos que se ponen en la mesa que comiencen a cambiar algunos asuntos materialmente. Gracias, Merilio. Jorge. Bueno, recorriendo Centroamérica, es muy fácil darse cuenta uno de los problemas que existen en la región y cómo esos problemas en una u otra forma están muy ligados al problema de deforestación. Cuando uno pasa por ciertas regiones y ve los niveles de desnutrición que hay en algunas regiones, es bárbara. En un periódico el día de ayer leía que en un país nuestro de Centroamérica habían muerto 70 niños por desnutrición. Y este problema de desnutrición, hay regiones que tienen más del 90% de desnutrición y está ubicado en los niños. Entonces, ¿cuál es el futuro de esa desnutrición? Cuando uno analiza ese problema de desnutrición, comienza a darse cuenta que hay un problema de deforestación bastante grande. Y ese problema de deforestación lo lleva a un problema de erosión, un problema de degradación de suelos, que es seguridad alimentaria. Y ese problema de seguridad alimentaria me lleva a un problema de salud, un problema de desinterías, un problema de problemas propiamente que llevan a esa desnutrición. Entonces, ¿cómo el problema forestal lo puedo ubicar dentro de esa problemática que es bastante seria en nuestra región? Entonces, cuando yo analizo las mesas sectoriales, las mesas de apoyo en nuestra región, yo por un lado veo a RED trabajando muy bien con su agenda y nadie se me mete. Y por otro lado veo a FLEC y FLEC anda en su agenda y por otro lado analizo la otra agenda que es la agenda de deforestación, tala ilegal y comienzo a analizar y cada uno anda con su agenda. Y eso es a nivel de los países y cuando voy a las regiones dentro de mi país, comienzo que eso mismo se refleja a nivel regional. Entonces, cuando yo he estado analizando un poco más la cooperación internacional en Centroamérica, yo encuentro, y lo he denominado el Club de los Millonarios. Es decir, analizo lo que aporta GIZ, CATI, UICN, el FSPF, el BID, FINFOR, y a nivel FAO, CARE, PNUD, y me doy cuenta que en Centroamérica el problema forestal no es un problema de dinero, es un problema de ver cómo utilizamos mejor esos recursos y ver cómo hacemos para integrar esas agendas, de manera que no me salga nadie hablando por otro lado, y esa es responsabilidad en mi país de servicio forestal. Entonces yo sí veo al SICA pidiéndole, y creo que la cooperación internacional también y la bilateral pueden pedirle al SICA que por favor ordene eso, y que pida a los países que ordenen de manera que tengamos una agenda regional más organizada en cómo utilizar los recursos, porque no es posible que en Honduras, con el respeto que le tengo a Honduras y el cariño, por un lado encuentro a MOSEP que ya va como por 70 millones de dólares, pero y otros, y encuentro mucha plata dando vueltas ahí, pero que no resuelven en nada. Gracias Jorge. Bartolomé. Muchas gracias, Jorge. Has dicho todo lo que quería decir y mucho mejor que yo. Pero sí quería decir que un base sólido que creo que está haciendo el gobierno que tenemos en Belice hoy en día es la inclusión de las comunidades que viven alrededor de reservas y de bosque en el manejo de esos recursos. Creo que es una agenda que sí se puede trabajar, que se puede ayudar en cuidar y usar los bosques al beneficio de las comunidades locales, pero sí tenemos que tener un sistema donde hay un buen monitoreo, donde las comunidades o los grupos de gente indígena están bien organizados y que también la cooperación internacional esté presente, porque muchas veces la gente está bien organizada y tienen su agenda, tienen sus planes, pero el capital financiero para empezar un buen trabajo muchas veces no está. Entonces creo que sí,
no es una agenda muy bien establecida todavía, pero creo que es un programa que el gobierno, y espero que el siguiente administración que viene sigue con la inclusión de las comunidades en el manejo de bosques. Gracias, Bartolomé. Bueno, voy a cerrar el tema. La propuesta técnica nunca debe estar divorciada de la realidad. Eso es una de las condiciones para que estas propuestas técnicas realmente tengan una acogida en las políticas de los países, ¿no? Y se pide mucho más valentía a los funcionarios, tanto de los organismos públicos como de la cooperación que trabajan en este tema, para hacer propuestas técnicas innovadoras y que tengan efecto. No se conocen instrumentos del SICA. Es importante que pasemos de lo normativo, que somos muy buenos en hacerlo, a algo más positivo, y para esto necesitamos desarrollar credibilidad, para esto son muy importantes los métodos de análisis. La gobernanza tiene que estar más orientada a la producción de servicios que impacten en la gente y traigan un beneficio real a las personas. Los problemas están relacionados, todos los problemas graves que tiene la región, bueno, no todos, pero muchos de los problemas graves que tiene la región están relacionados al problema forestal. Entonces tenemos que poder visibilizar la relación que tiene, la incidencia que tiene el mal manejo de los recursos naturales con los graves problemas que estamos teniendo. Se reflexiona también que si uno ve la lista de cooperaciones y de inversión que se hace en este tema en los países, bueno, Jorge lo llamaba el club de los millonarios, lo que el gran reto es, tenemos los recursos, lo que pasa es que no estamos usando esos recursos de manera efectiva. Por último, Bartolomé nos contaba que en Belice sí están teniendo algunas iniciativas positivas en la incorporación de las comunidades a los manejos de las reservas y de los bosques, que todavía es necesario avanzar mucho, y para esto es importante crear sistemas de monitoreo que sean efectivos y también acercar a las comunidades los recursos necesarios para que puedan impulsar estas iniciativas. Terminamos acá con el diálogo aquí en el panel. Lo que les voy a hacer ahora es devolverles, o les voy a dar a ustedes la palabra, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tengo tiempo para hacer 2 rondas. Vamos a hacer 2 rondas con 4 participaciones cada una. Después de la primera ronda, volvemos a las personas del panel para que contesten o que reaccionen a sus opiniones. De nuevo les pido, tienen 2 minutos y les voy a avisar cuando se acabe ese tiempo para que concluyan las ideas. Entonces, vamos a empezar con Javier.